Amigas y amigos, ¿cómo están? Acá Mauricio Daza. Bueno, ya estamos en tierra derecha respecto a lo que es el proceso constituyente y se mantienen muchas dudas acerca de cómo va a operar una eventual convención constitucional para los efectos de poder redactar una nueva carta fundamental. Y dentro de las principales dudas se encuentra la posibilidad real que una convención constitucional tenga la libertad para poder hacer cambios reales, profundos, efectivos en nuestra institucionalidad, o si en realidad todo esto ya se encuentra de alguna manera amarrado a través de un conjunto de impedimentos que se habrían establecido, principalmente en la denominada Ley 21.200. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Qué es esta Ley 21.200? Bueno, hay que retroceder a lo que fue este acuerdo entre gran parte de los sectores políticos que tienen representación en el Parlamento y que fue pactado el día 15 de noviembre del año 2019. Y esto, bueno, como ustedes bien lo saben, no surgió de la convicción democrática y republicana de nuestros líderes políticos. Esto surgió del temor que ellos tenían frente a esta avalancha, a este tsunami que se venía y que estaba determinado por el estallido social. Ya se habían pasado varias semanas donde esto, lejos de apaciguarse, iba creciendo. Las protestas eran masivas en todo nuestro país. Y básicamente lo que se hacía en estas protestas era exigir cambios que pusieran término a esta situación de abuso, ¿no?, que se ha institucionalizado durante los últimos 30 años, a lo menos en nuestro país. Bueno, y a partir de eso se llegó a la conclusión que una vía para los efectos de alguna manera encauzar este malestar social, este movimiento, era el ofrecer un camino para el cambio de la Constitución. Y bueno, para los efectos de poder llevar a cabo este cambio es fundamental, o era fundamental, el modificar el texto de la Constitución del 80. Porque hay una cosa que es muy destacable, que está dentro de los amarres de la Constitución, que en su normativa no se incluía ningún mecanismo que permitiera cambiarla en su totalidad. Solamente se permitía hacer modificaciones aparte de la Constitución. Y además, para hacer esas modificaciones había que cumplir una serie de requisitos que eran muy difíciles en la práctica. El principal, las altas mayorías que se pedía para los efectos de poder aprobar un cambio constitucional. Estos llegaban incluso a 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio. Y obviamente eso determinó que, si bien la Constitución del 80 ha sido objeto de un conjunto, de un sinnúmero de modificaciones, ninguna de ellas ha ido a los pilares de la Constitución, ¿no?, a su parte estructural. Han sido muchos cambios, pero siempre se ha mantenido su núcleo, su esencia, ¿no? Bueno, y esa es la idea que se pueda cambiar. Entonces se dictó la Ley 21.200 que genera un mecanismo para modificar toda la Constitución, ¿no? Y al establecerse este mecanismo se fijaron reglas y dentro de esas reglas se definieron límites y esos límites son los que han sido materia de sospecha, ¿no?, y de crítica de muchos. Pero analicemos cuáles son realmente estos límites. Bueno, el primer límite tiene que ver con que la Convención, según el artículo 135, no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta Constitución o en las leyes. ¿Qué significa eso? Una vez que asume la Convención Constitucional, no va a poder, por ejemplo, dejar sin efecto el mandato del presidente de la República y designar uno nuevo. Lo mismo respecto de los parlamentarios. No va a poder abocarse a conocer de proyectos de ley, ni tampoco va a poder conocer de ciertas causas que se encuentren pendientes, ¿no?, en el Poder Judicial. No. Los órganos del Estado van a funcionar normalmente mientras la Convención Constitucional esté operando y ella no va a poder asumir esas funciones. Ahora bien, además se establece que mientras no entre en vigencia la nueva Constitución, que se pueda definir, ¿no?, a partir de este proceso, va a seguir vigente la Constitución del 80. Pero yo creo que los principales límites se establecen en este párrafo, que se los voy a leer porque es relevante. El texto de la nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas
y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Veamos, respecto a lo primero, tendrá que respetar el carácter de república del Estado de Chile. Bueno, nadie va a pensar de que una convención constitucional va a establecer que Chile será una monarquía. Por lo tanto, me parece que es inocua esta restricción. Tendrá que respetar su régimen democrático. Bueno, la idea no solamente es respetar el régimen democrático, sino además establecer un régimen democrático que sea verdaderamente tal. Y esto exige un rediseño de nuestras instituciones con la finalidad que las personas que están a cargo de ellas, bueno, las gestionen de un modo tal que realicen su fin. Y su fin no puede ser otro que servir al bien común, privilegiando el interés general por sobre el interés particular de determinados grupos o personas, ¿no? Por lo tanto, me parece que no es un límite que pueda ser criticado. Y además establece que deberá respetarse las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. Bueno, tampoco yo creo que nadie tiene en la mente que la Convención Constitucional empiece a conocer de causas judiciales que estén pendientes, menos de causas judiciales que hayan terminado. Y por lo tanto, nos quedan los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Y acá viene el problema. Porque efectivamente no se habla solamente de tratados internacionales en materia de derechos humanos, los cuales obviamente están incluidos, ¿no? Pero no solamente estos tratados son a los que refiere esta norma. Respecto de los tratados internacionales, en todo caso en materia de derechos humanos, yo creo que es relevante destacar que estos tratados debiesen ser una suerte de parámetro para los efectos de redactar el contenido de una nueva constitución. Y no solamente lo que es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas o la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Sino que me parece también que hay otros instrumentos internacionales que son relevantes, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Para los efectos de establecer y garantizar de manera efectiva no solamente los derechos humanos denominados de primera generación, como el derecho a la vida, a la salud, etcétera, sino también otros derechos de segunda generación o tercera generación que se pueden vincular y que se vinculan, de hecho, a el acceso al agua, el acceso a un medio ambiente libre de contaminación, el acceso, ¿no?, a redes digitales, etc. Por lo tanto, de esa perspectiva yo creo que es interesante, ¿no?, que se fijen esos tratados internacionales como un referente para el contenido de la nueva Constitución. Pero bueno, volvamos, ese no es el problema. El problema son los tratados internacionales en materia económica. Y acá se argumenta por muchos que estos tratados internacionales resguardarían a las multinacionales y por lo tanto no se podría realizar ningún cambio constitucional que las afectara, porque estaría a este límite. Hay que respetar esos tratados internacionales. Bueno, respecto a esta materia hay que señalar lo siguiente. En rigor, los tratados internacionales que tiene Chile en materia económica, que tenemos tratados con muchos países, Estados Unidos, la Unión Europea, por mencionar algunos, básicamente se refieren a materias de carácter arancelario, ¿no? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, no establecen una limitación que sea sustantiva, importante para los efectos de poder cambiar la Constitución en términos de afectar a las multinacionales. El único tratado que es más complicado, entre comillas, tiene que ver con la Convención de Washington, que estableció el denominado CIADI, ¿no?, que es este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. ¿En qué consiste? Consiste básicamente en la posibilidad que una empresa, que es un inversionista extranjero en nuestro país, pueda demandar al Estado de Chile si es que considera que ha sufrido un trato arbitrario, discriminatorio, abusivo por parte del Estado. Ahora bien, hay que señalar que esta norma no fue aprobada durante, o este pacto internacional, ¿no?, este convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otro Estado. Este convenio de Washington no fue aprobado por el gobierno de Piñera o de Pinochet. Fue promulgado en Chile en el 25 de enero del año 1991 por el gobierno de Patricio Elwin. Bueno, como un dato. El asunto es que, en todo caso, este tratado, ¿no?, y lo que es este CIADI, la verdad que solamente puede conocer estas controversias, estos juicios. Y en muchas ocasiones se ha discutido si un cambio a la legislación interna de un determinado país puede ser considerado en todo evento como una actuación abusiva en contra de un inversionista extranjero para justificar una demanda ante el CIADI y un pago, ¿no?, por parte del Estado a partir de una sentencia condenatoria. Y la verdad que no es tan así. Por lo tanto,
yo diría que desde esa perspectiva no existe un impedimento para los efectos que una convención constitucional pueda realizar cambios que afecten los intereses de multinacionales. Pero esto tiene un asterisco, y el asterisco es el TPP-11. Este TPP-11, que estaba en discusión en el Congreso, impulsado fuertemente por el gobierno y por varios sectores, ojo, de la ex nueva mayoría, la verdad que quedó absolutamente paralizado después del 18 de octubre. Y según la declaración de muchos parlamentarios, esto está en el Senado, este tratado la verdad es que ya no es viable, este tratado transpacífico. Y por lo tanto, de esa perspectiva, yo diría que uno podría estar relativamente tranquilo. ¿Y por qué el TPP-11 sí es importante? Es importante porque ese tratado efectivamente establecía garantías exorbitantes para las multinacionales. Y le entregaba un conjunto de facultades, además, para poder hacer valer cualquier modificación que involucrara cambios relevantes que lesionaran o afectaran lo que es su normal funcionamiento en nuestro país. Y por lo tanto, al estar eso congelado, y mientras no se apruebe, la verdad es que la Convención Constitucional va a tener la posibilidad de hacer los cambios que estime pertinente, aun cuando afecten a multinacionales. Así que, al día de hoy, que exista un tratado internacional, en resumen, que impida, por ejemplo, afectar el negocio de las ISAPRES, afectar el negocio de las AFP, afectar el negocio que puedan tener alguna empresa extranjera en el materia de educación. Bueno, la verdad que eso no existe y por lo tanto se puede hacer sin ningún problema. Y esa es la situación, a lo menos mientras no se apruebe el TPP-11, que esperamos que eso no avance en el Congreso y todo indica que así no va a ser. Por lo tanto, insisto, la ley 21.200, si bien establece estos límites, no creo que sean límites de tal envergadura, tan sustantivos como para decir, ¿sabe qué? Esto ya viene amarrado. También la ley 21.200 incluye un mecanismo que ha sido objeto, yo creo, de malos entendidos en cuanto a su sentido y alcance. Que es un mecanismo que permite el poder ir a reclamar a la Corte Suprema respecto de ciertos acuerdos que se lleven a cabo al interior de la Convención Constitucional. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en que se puede reclamar por parte de un grupo de miembros de la Convención Constitucional ante la Corte Suprema ciertos acuerdos que se adopten en este órgano, pero solamente fundado en que ha existido una vulneración a las normas sobre la forma en que opera la Convención Constitucional. Es solamente una cuestión formal, pero no sobre el contenido de esos acuerdos, ¿no? Y, de hecho, el artículo 135 de la ley 21.200 señala que en ningún caso se podrá reclamar sobre el contenido de los textos en elaboración. Por lo tanto, es simplemente un mecanismo para los efectos de, insisto, resguardar la forma en que la Convención Constitucional debe operar a partir de lo establecido en la ley 21.200, pero por sobre todo a partir del reglamento que tenga que dictarse por parte de la propia Convención para autodefinir la manera en que va a operar. Entonces, de nuevo, no es un límite sustantivo. Y por lo tanto, todas estas aprehensiones yo creo que son exageradas, no son aprehensiones reales y no impiden el que podamos avanzar a cambios sustantivos importantes en nuestra institucionalidad que empiezan a poner fin a lo que es esta situación de abuso que se ha concretado e institucionalizado durante los últimos 30 años. Ahora, para hacer estos cambios en todo caso, lo que se requiere, más allá de cualquier cosa, es la participación ciudadana activa, masiva, en este proceso constituyente. Y eso requiere, a mi juicio, el que exista una importante mayoría de chilenas y chilenos que voten apruebo y voten convención constitucional. Ese es el primer paso para empezar a recorrer un camino, insisto, que ponga término a todos estos abusos institucionalizados en nuestro país. Y por lo tanto los invito a que se movilicen, no solamente votando, sino también planteando, por ejemplo, candidaturas independientes. Para finalizar, respecto a este último punto, se ha informado durante los últimos días que se aprobó en la Cámara de Diputados una ley que prohíbe a los independientes formar pactos con listas de partidos políticos. Y acá se ha dicho, ven, ese tema que podían competir de igual a igual era mentira, se cayó todo, ya está todo arreglado. La verdad que no es tan así.
solamente para explicarlo en breve. Los partidos políticos por ley pueden armar listas de candidatos. Y estas listas pueden estar integradas por hasta un candidato más que el número de escaños que se eligen. Por ejemplo, en Tarapacá, en Magallanes, en Aysén, se eligen 3 miembros de la Convención Constitucional. Entonces, cada partido político, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, Renovación Nacional, la UDI, pueden armar en esas regiones listas de hasta 4 candidatos. Bueno, como yo les había explicado en un capítulo anterior, se permitió que los independientes pudieran hacer exactamente lo mismo. También pueden armar listas, también con el mismo número de candidatos y competir con la lista de los partidos. Que esa era la traba fundamental, porque sin esa posibilidad de armar listas, la verdad que las posibilidades concretas que un independiente pudiese llegar a la Convención Constitucional eran absolutamente nulas, para decirlo en suave. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa ahora? Lo que ocurre es que se estableció que los independientes no pueden armar pactos con otras listas. ¿En qué consiste este tema de los pactos? Como les dije, cada partido político puede llevar una lista, pero de repente los partidos políticos pueden armar listas en conjunto. Entonces, más que llevar cada partido político una lista por sí mismo, en Magallanes, en Aysén, en Tarapacá, se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabe qué? ¿Por qué no hacemos un pacto? Entonces ya no va a ser la lista de C-PS, sino va a ser una lista de C-PS. Y van a poner más candidatos de un partido en una región donde tengan más presencia. En la otra, el otro partido va a poner más candidatos y se van repartiendo de esa forma y hacen estos pactos. Sin embargo, se estableció que los independientes no pueden hacer pactos ni entre ellos ni con los partidos políticos. Eso fue lo que se prohibió. Sin embargo, los independientes sí pueden armar listas y pueden competir con las listas de los partidos independientes o que hayan pactado entre ellos. Esa fue la limitación. Por lo tanto, insisto, la posibilidad de competir en listas se mantiene. Y lo otro que se aprobó, que es bien importante para los independientes, es la posibilidad de bajar el número de firmas que requieren para poder inscribir sus candidaturas y sus listas del 0,4 al 0,2% de quienes hayan votado en la última elección de diputados. Y además, por sobre todo, se definió que se puede obtener esas firmas a través de un mecanismo electrónico gratuito y no teniendo que llevarlos a una notaría, lo que es especialmente valioso, sobre todo ahora que estamos en medio de una pandemia. Insisto, es verdad, este mecanismo no está absolutamente armado para los efectos que exista una plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos para competir. Pero la verdad es que existe una situación donde sí se puede competir a pesar de todo esto y sí se puede lograr cambios que sean fundamentales y sustantivos para tener un nuevo orden constitucional que pueda hacer cambios y que pueda generar el comienzo de un camino para poner término a todos estos años, décadas de abuso que han existido en nuestro país. Así que lo que necesitamos es movilizarnos y participar, votando y también todos los que se entusiasmen inscribiendo candidaturas para poder ir a una convención constitucional.